Finalmente se ha presentado esta formalización y continuación de la investigación preparatoria firmada por la doctora Norma Giovanna Mori Gómez, fiscal provincial, integrante del equipo especial, que ve directamente el caso a gasoducto, y ella ha tipificado la actuación de la señora Nadine Heredia como la de una funcionaria de facto que benefició a la empresa Odebrecht por haber subvencionado o por haber hecho aportes a la campaña electoral que permitió ganar las elecciones al expresidente Ollanta Humala. Está con nosotros el doctor Pedraza aquí. Vamos a abrir de inmediato el programa. Gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches. Muy buenas noches. Ahora, se ha criticado, digamos, la tipificación, sobre todo por lo de funcionaria pública de facto. Sin embargo, la fiscal aquí resuelve esta interrogante y hace, digamos, explora algunos argumentos para permitir que la tipificación se pueda aplicar en el caso de la señora Heredia. ¿Qué es lo que dice el asesoramiento legal de la pareja Ollanta Humala y Nadine Heredia, doctor? A ver, para que exista un funcionario de facto, se necesita un elemento vinculante que habilite el ejercicio irregular de la función pública. Nadine Heredia, desde el 28 de julio del 2011, en tanto esposa del expresidente Humala, asumió figuradamente la función de primera dama, que no es una función de carácter pública, no tiene designación, no tiene remuneración, no administra personal, no administra recursos, lo asume en tanto esposa del presidente en ejercicio. Entonces, ¿dónde está el elemento habilitante para el ejercicio de la función pública? Sin ese elemento, no es posible que en derecho penal, en especulación sí, en derecho penal exista el ejercicio de facto de una función. O hay usurpación, o hay un ejercicio de facto que no existe, digamos. Existe en la ficción, pero no en derecho penal. ¿Y la usurpación cómo, digamos, qué características o qué, requeriría, qué elementos tendría que darse a conocer o probar para que se pueda hablar de una usurpación de funciones? Podría ser la otra. Sí, la sustitución plena de la función de un determinado funcionario público. Pero tiene que ser una sustitución completa. No se trata de injerencia, no se trata de opinión, no se trata de recibir algún documento, como la denuncia que tuve hace mucho tiempo, porque recibí una carta de SEAS por la Laguna Parón en Ancash, sí. Sino cuando hay usurpación estamos hablando de la sustitución, del reemplazo de las funciones que definidamente tiene un funcionario público. En este caso, Nadine Heredia ni ha usurpado ninguna función, ni ha ejercido de facto ninguna otra, porque, reitero, no tiene el elemento habilitante que permita afirmar que ella cumplió una función pública. Se ha dicho que es igual al caso Fujimori, Fujimori-Montesinos. Montesinos, y claro. La verdad es una barbaridad lo que se ¿Por señala. qué? Porque Montesinos sí era asesor del Sistema de Inteligencia Nacional, tenía una función pública, sí fue por el presidente Fujimori, recibió una delegación para el manejo de fondos. Entonces, en el caso de Montesinos, la Corte Suprema dijo con mucha claridad, si una persona cumple una función pública, tiene el elemento habilitante en tanto asesor, maneja recursos públicos, toma decisiones y ejerce funciones de carácter pública, decide sobre temas públicos, es funcionario público, tenga el título o no. La pregunta aquí sería, Nadine, ¿qué elemento habilitante tiene? No tiene. ¿Qué decisión de carácter pública la ha tenido? No la tiene. Dicen que porque estuvo presente en algunas de las reuniones vinculadas con gasoducto, pero eso la habilita, la convierte en funcionario de facto, francamente me parece una barbaridad desde el punto de vista de derecho penal. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los testimonios de algunos funcionarios del gobierno del expresidente Humala que señalan que él derivaba a muchos de ellos con la señora Nadine Heredia para, por ejemplo, facilitar la coordinación con la bancada nacionalista en el Parlamento? ¿Qué pasa con los testimonios de los exfuncionarios de Odebrecht que dicen que ella era la que conocía y estaba permanentemente siguiendo los avances del proyecto? ¿Estos testimonios tienen algún tipo de validez incriminatoria? A ver, Nadine Heredia fue fundadora del Partido Nacionalista, cumplió una función de su comité directivo desde su fundación,
ha ejercido la presidencia de este partido entre el 2013, me parece, al 2016, y por tanto tenía que tener alguna actividad política por su naturaleza y por su propia función. Si en ese contexto coordinó algún acto vinculado con decisiones políticas, me parece absolutamente natural. De manera tal que reducir la función de Nadine a un adorno, me parece eso una barbaridad. No, eso lo entiendo, pero cuando, por ejemplo, un exministro de Economía a uno le dice, lo que sucede es que, a ver, lo que sucede es que cuando uno iba a plantearle un tema al presidente, el presidente decía coordina con Nadine. ¿Allí habría una delegación? A ver, no, yo no recuerdo ninguna declaración en esos términos en esta carpeta fiscal. No recuerdo bien, pero en algún momento hemos entrevistado, no sé si ha sido el exministro Castilla que estuvo aquí precisamente a propósito de esto, cuando se le preguntó por el rol de la señora Nadine Heredia, él decía que a veces necesitaba coordinar con la bancada nacionalista apoyo para alguna iniciativa y que el presidente era el que lo derivaba con la señora Nadine Heredia. En tanto ejerce la función de presidente del partido, me parece absolutamente natural que realice cierto margen de coordinación política. Pero una cosa es ese cabildeo político, esa gestión que puede hacer, esa coordinación que pueda hacer con la bancada. A ver, lo han hecho conmigo, yo ministro, para efectos de la interpelación, que tuve 2 o 3 me parece. La reunión con la bancada suponía buscar un acuerdo político, distribuir unas funciones y en ese contexto, por supuesto, quienes han cumplido labores en el partido generaban sinergias con los congresistas de la bancada. Me parece eso una actividad política natural. Distinto es tomar decisiones que afecten recursos, decisiones que corresponden a algún funcionario público, que respecto a eso, que recuerde, nadie ha dicho algo sobre Nadine. Lo que dicen es, estuvo presente en algunas reuniones informativas sobre el tema gasoducto. ¿Eso la vincula como funcionaria de facto? Yo creo que no. A ver, yo hubiese esperado de la fiscal, sí. Le voy a leer algunos párrafos del documento que tenemos aquí, que es el resultado precisamente de la investigación de la doctora Mori. Entonces, ella habla de una organización criminal, ¿no? Una estructura de la asociación ilícita donde pone a la cabeza de esta organización al señor Humala y a la señora Heredia. Aquí lo pueden ver ustedes en pantalla. Y dice que esta nace el año 2011, precisamente cuando Ollanta Humala, para el periodo 2011-2016, ¿no? Dice la asociación ilícita habría tenido lugar el año 2011 con la asunción de él como presidente de la República, cargo al cual accedió como candidato del partido, del cual su cónyuge Nadine Heredia Alarcón era cofundadora. Para dar cumplimiento al plan criminal, los líderes de la organización y funcionarios que la integran pusieron a disposición de la organización de manera concertada y voluntaria aquellas funciones inherentes a los cargos que desempeñaban y que por lo tanto les estaban asignados legal y reglamentariamente. Aquí no entraría la señora Heredia porque legalmente usted dice ella no tenía ninguna asignación. Pero me parece, y voy a decirlo con toda claridad, una ligereza absoluta de la fiscal señalar que porque se ganó las elecciones del 2011 para adelante, el señor Humala y su esposa conformaron una asociación ilícita para delinquir. Dice algo grave. No, lo que dice es que ella se remonta. ¿Dónde comienza esto? Cuando reconstruye la historia. Después, en las páginas iniciales señala que Nadine y el presidente Humala habrían instrumentalizado el Estado en favor de intereses ocultos. Y eso, perdóname, pero es una grosería absoluta. Yo protesto y denuncio que afirmaciones de esa naturaleza, lo único que hacen, Mávila, es introducir una investigación que me parece importante con afirmaciones que no tienen pero ningún sustento. A mí me parece una grosería absoluta que podamos asumir que el Perú entre el 2011 y 2016 ha estado gobernado por una organización criminal. Yo protesto porque yo he sido ministro y consejero de ese presidente que, por supuesto, no pertenecía a ninguna organización de esa naturaleza. Que hayan temas que investigar, hay que investigarlas. Pero ese tipo de afirmaciones están hechos para el público, están hechos para la prensa, para los titulares, pero no, ¿cuál es el sustento? A ver, que la fiscal Mori nos explique cuál es el sustento de esa asociación criminal. Y la verdad que va a decir lo mismo que ha dicho, que viene diciendo hace 3 años la Fiscalía, porque ¿qué de nuevo encontramos en esta formalización?
la verdad, 2 o 3 cosas pequeñitas, la declaración de los Graña básicamente, porque lo demás, tenemos 3 años de investigación, es exactamente lo mismo. Esa estructura grosera que presenta la fiscal de un primer estamento, Humala y Nadine, un segundo estamento, los ministros, y luego el tercer escalón, los funcionarios por inversión, francamente me parece una cosa primariosa, grosera, para un asunto en el que se investiga a un expresidente de la República. Yo creo que hay que tener un poco más respeto por la investidura, hay que ser más seria y la fiscal debería de cumplir con algo que es fundamental, principio de objetividad. Yo no digo ni protesto por las afirmaciones incriminatorias que puedan haber, pero razonadas, fundadas, en base a algo que los alumnos de Derecho Penal aprendemos desde el primer ciclo. Me pongo a pensar, doctor, cuando lo escucho, en la figura además del financiamiento de las campañas, ¿no? La respuesta que han ofrecido las defensas de los candidatos que han recibido aportes y que los han ocultado a través de falsos aportantes señalan que en el momento en que se recibieron estos aportes, esto no era ilegal. Correcto. Correcto, esa es su defensa. Sin embargo, está clara la figura de que aquí lo que se hacía era comprar a la autoridad. Se le financiaba la campaña y luego hemos visto cómo la propia Odebrecht, a través de sus exgerentes y exfuncionarios, señala que ellos invertían para poder hacerse de obras públicas posteriormente. ¿Es correcto? Esa es más o menos la figura que se aplica al caso Nadine Ollanta-Humala. Este caso tiene una contradicción severa con el caso de lavado de activos, porque según el fiscal Juárez, quien entrega el dinero no es Odebrecht, sino es el Partido de los Trabajadores de Brasil. No, pero, Odebrecht es simplemente el canalizador. Correcto, pero el dinero no era del Partido de los Trabajadores. No. El dinero Juárez era afirma de Odebrecht, que es un dinero del Partido de los Trabajadores de Brasil y que simplemente se canalizó por Odebrecht. No, lo que entiendo es que el dinero era de Odebrecht, que Barata no quería dar ese dinero, pero que Norberto Odebrecht o Marcelo Odebrecht, Marcelo, le dice, escúchame, este es un pedido del Partido de los Trabajadores, porque, a ver, el señor Lula Silva sabía perfectamente cómo operaba. Él haber recibido fondos para su campaña, entonces le dice, ayúdalo, Humala de esta manera. Esa fue, Mávila, la primera hipótesis fiscal. Luego hace un giro, en la acusación hace un giro y dice que el dinero era del PT, administrado por Odebrecht y llega a través de algún sistema, se supone, al Perú. Por tanto, la tesis de esta fiscal, la fiscal Mori, contradice lo que dice Juárez. A ver, ¿qué dice Barata? Que no quería aportar al nacionalismo. Sí. Ni Marcelo tampoco, solo presionado porque aparentemente por el PT. Claro, ideológicamente no eran los candidatos o el candidato que le hubiese gustado. En cualquier caso se trata de un aporte, que se ha dicho que nunca se recibió, pero un aporte ideológico diferente a aquel aporte generado por la propia Odebrecht para comprar voluntades. Y en cualquier caso, si se ha comprado voluntades, esa compra de voluntades se tiene que acreditar. La pregunta es aquí cómo se ha acreditado la compra de voluntades, con indicios tan diminutos que invoca la fiscal Mori, que la verdad, después de 3 años de investigación, me parece una formalización bastante poco relevante. ¿Usted ha leído el documento? La he leído con mucha rapidez porque nos han notificado hoy día a las 4 de la tarde. A las 4, correcto. Acá habla de dice, se busca favorecer, perdóname la interrupción, a la empresa brasileña Odebrecht en las siguientes concesiones. 1. Mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del gasoducto surperuano, denominado Proyecto Gasoducto Surperuano. 2. Concesión del sistema de transporte de gas natural por ductos de Camisea al sur del país, denominado Proyecto Gasoducto Andino del Sur. Esa es una novedad ahora en la formalización, porque hay un proyecto, el denominado Gasoducto Sur del Perú, llamado Kuntur, que se gestó en la época de Alan García. Bueno, ahora resulta que Nadine Heredia ha tenido algo que ver también en la fase final de ese proyecto, cuando está documentado hasta el cansancio que en el gobierno del presidente Humala ese proyecto se cayó porque Kuntur quiso que se cofinancie. Se estableció que era un proyecto técnicamente insostenible, sin espalda financiera, se negó cualquier apoyo y solito se cayó. La verdad es que es un poco extraña esa circunstancia, que hay que decirlo además, ahora la fiscal Mori está separando ambos casos, está creando ahora, sobre la base de esa carpeta, 2 nuevos casos, Gasoducto y Kuntur, y obviamente ¿quién encabeza la investigación? Nadine Heredia. Ahora, en cualquier caso, usted no negaría que la situación del expresidente sería complicada si él hubiese delegado o permitido que su esposa tenga algún tipo de rol.
A ver, el presidente Humala ha O sea, de pedido comprobarse, digamos, que al final. Nadine la represente en algunos asuntos de carácter protocolar. Eso está bastante claro, pero decisiones administrativas que hayan significado actos administrativos propiamente o uso de recursos públicos, jamás. Hay que recordar que hoy, a ver, ¿qué se investiga en este caso? Se investiga colusión. Y la colusión supone, Mávila, concierto de voluntades para favorecer fraudulentamente al postor. La pregunta es, ¿cuál es el verbo, el acto que Nadine habría hecho para favorecer en ese propósito a Odebrecht? Claro, por eso quería leerle No aquí existe. precisamente en el punto 545 dice funcionaria pública de facto. De su condición de funcionaria, Nadine Heredia tiene la calidad de autora del delito de colusión agravada, toda vez que es funcionaria pública de facto y o de hecho por delegación de funciones de parte de su cónyuge Ollanta Humala Tasso, quien por ese entonces era presidente de la República, por lo que de conformidad con el artículo 39 de la Constitución Política del Perú, era el máximo funcionario. Sus funciones se encontraban al servicio de la nación. Por eso le decía, si el presidente delega o la fiscal demostrase que el presidente delegó en la práctica funciones de gobierno o decisiones de gobierno en la señora Heredia, ahí sí estaríamos hablando de un problema de repente hasta más serio para él. Si se comprueba una delegación. Así es, Pero sí eso, hay una delegación. no Pero claro, la delegación no existe en el papel. Pero me remito entonces a los testimonios, ¿no? A los testimonios que hay, que son varios, que señalan, digamos, y que dicen, por ejemplo, acá dice la declaración de Luis Sánchez Torino en su conducción de jefe de proyectos en tema de seguridad energética, acredita la participación de Nadine Heredia en la primera reunión convocada por el expresidente Humala, donde conversaron sobre el avance del proyecto Medidas a la seguridad energética del país. Ok, presente el expresidente Humala y Nadine Heredia. ¿Cuál fue el tono de la conversación? Una reunión informativa. ¿Dónde está la delegación? ¿Dónde está la usurpación? ¿Dónde está una decisión que haya nacido de Nadine para favorecer a Odebrecht? O sea, van a haber 3 o 4 relatos similares. Pero... Usted dice que la presencia de la señora Heredia durante la conversación o en esta reunión tampoco es un argumento legal sólido. Evidentemente no, porque de lo que están imputándoles de colusión, ella tendría que haber hecho actos positivos en favor de Odebrecht para reducir plazos, aumentarle puntos, modificar las bases, algo que favorezca a Odebrecht. Y la verdad es que eso no existe. Entonces, una cosa es decisiones políticas erradas o adecuadas con la presencia de ella, eso es un asunto político, y otra cosa es el derecho penal. En el derecho penal, principio de legalidad, que todo el mundo lo sabe también, tiene que haber descripción de conductas bastante concretas respecto a aquello que supone el delito de colusión, y esto es cómo favoreció Nadine Heredia a Odebrecht. Y la verdad, hasta ahora, 3 años luego de la investigación, no encontramos una sola referencia que conduzca a ese propósito, ni el testimonio de Lograña siquiera. De manera tal que hay mucho papel, mucha referencia, mucho titular, pero de elementos que claro, puedan estoy hacer viendo, suponer... uno de los testimonios clave para la fiscal Mori es este de Luis Renato Sánchez Torino, ¿no? Que habla de la presencia suya en varias reuniones o que lo reafirma, digamos, en los testimonios que se va recogiendo de él, porque son varias sus declaraciones. Otra, la declaración de Mario Antonio Nicolini, porque ella habla de más de 300 elementos de convicción, 234, perdón, elementos de convicción, donde Pero se son establece... 234, Mávila, no solo testimonios, sino resoluciones documentos también. ordinarios, memorándums, oficios, Resoluciones actas. supremas también, donde se supone se va creando un marco legal que favorecería la participación. Los primeros de elementos de convicción de la fiscal son las 9 resoluciones supremas que el presidente firma, nombrando ministros. Obvio, pues, o sea, para ser ministro los tienen que nombrar una suprema. Eso es un elemento de convicción ¿de qué? De nada. Es un elemento que acredita la designación de un ministro, de una designación formal, pero elemento de connotación penal en lo absoluto. Lo que la fiscal Mori hace es un listado largo de actos administrativos ordinarios en un proceso tan importante como el gasoducto. Acta de sesión del directorio de proinversión, acta del comité pro seguridad de los ministros. A ver, ¿sabe qué le imputa a los ministros? ¿Existen correos, mensajes en los que la señora Nadine Heredia haya... No.
solicitado información, jamás, direccionado, no existe. pedido cuentas a los funcionarios? Ninguno. Porque el expediente es voluminoso. Hemos marcado nosotros algunas de las páginas, la 198, por ejemplo, sobre las imputaciones concretas a los sujetos procesales. En el apartado de Nadine Heredia dice: se le imputa a título de la autora la presunta comisión de asociación ilícita para delinquir, previsto, sancionado en el artículo tal, por haber liderado conjuntamente lo que ya hemos venido hablando durante los años 2011-2015, esta organización criminal. Dentro de la organización, líder habría tenido como rol o función establecer planes delictivos y comunicar los mismos a los demás integrantes de la organización. Es decir, una grosería eso. Era una coordinadora, ¿no? Sí, pero eso, digamos, la verdad, una operadora de su esposo, para instrumentalizar el funcionamiento de esta organización. Eso es hasta prevaricato, Mávila, porque esas afirmaciones no se pueden hacer en esos tonos, en una formalización, luego, además de 3 años de investigación. Se le imputa, permítame para aprovechar el tiempo, dice: se le imputa a título de la autora la presunta comisión de colusión, aquí está justo lo que usted decía, previsto y sancionado, porque por delegación, insiste en la delegación, habría gestado desde el poder reuniones con representantes del grupo empresarial Odebrecht. Ella habría gestado las reuniones. Dice: el término del proceso de concesión del proyecto gasoducto Andino del Sur, el cual había sido otorgado bajo la modalidad de iniciativa privada. La devolución de la carta fianza por el importe de una cantidad de dinero a la empresa Kuntur, transportadora de gas. Un nuevo proceso de concesión. Es decir, que en todas estas actuaciones, favorecimiento fraudulento con la adjudicación de la buena pro del proyecto mencionado en el punto C al consorcio de gasoducto surperuano. Y ahí, bueno, detalla lo que ya le he contado de que actuó por delegación. Pero eso es una fábula, Mávila. El tema es que una fiscal responsable, el Ministerio Público, principio de objetividad, tendría que hacer una afirmación y llenarlo, sostenerlo con elementos fácticos, que en el derecho penal significa datos de la vida real. ¿De qué manera acredita la fiscal esa barbaridad que escribe? La verdad que no lo señala. La forma como intenta en el derecho penal innovar el criterio de funcionaria de facto en derecho penal tendría que haber merecido un análisis doctrinario, tendría que haber merecido referencias a jurisprudencia, a la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, pero la verdad que no lo tiene. Es tan pobre que uno lee tan rápido en 3 párrafos y se acabó ese sustento. Y eso es inadmisible. Yo creo que hay que ser más serios en la investigación de carácter penal. Nosotros nos sometemos, por supuesto, a lo que venga, que vendrá 3 años más de investigación o quizás 6 más, pero creo que sí pedimos más seriedad, más objetividad y no especulación. Nos da la impresión cada vez más, Mávila, que este caso gasoducto particularmente se está trabajando para el público, para las portadas. Nadine Heredia es referida como cabeza de esa organización, pero habría que detallar de qué manera. Decir que el expresidente y su esposa eran cabeza de una organización que instrumentalizaron el Estado para fines delictivos, que Nadine organizaba actos ilegales, francamente, si eso no tiene ningún sustento, eso es una afirmación prevaricadora. Sí, bueno, por eso le preguntaba concretamente la validez de los testimonios, incluyendo la de Jorge Barata, ¿no? Cuando Jorge Barata ha indicado, hemos tenido con los ministros responsables en ese entonces de la conducción del proceso, como por ejemplo con el señor Merino, Eleodoro Mayorga, con la propia Nadine Heredia, donde normalmente se llevaban varios puntos porque Odebrecht tenía en ese entonces en el país una lista bastante larga de proyectos de intereses e inversiones. En esta se trataba de listar las dificultades que teníamos en la conducción de cada uno. Ahora, la señora Nadine Heredia tenía que asistir o asistió sola alguna vez con estos ministros a una reunión con Odebrecht. ¿O siempre estuvo presente su esposo? No tengo información puntual de algo así. Porque ¿qué justificaría, usted me decía el asunto protocolar, qué justificaría en una reunión técnica de funcionarios peruanos, de ministros de Estado, la presencia de la señora Nadine en una reunión con Jorge Barata? Pero supongamos que pudo haber ocurrido, pero ¿qué dijo Barata? Barata ha dicho que llevaba problemas, que no sabía si se resolvían o no, pero jamás Barata ha dicho que por gestión de Nadine ganaron la licitación gasoducto surperuano, jamás ha dicho que recibieron un apoyo de Nadine en favor de ese proceso. Entonces, claro, las reuniones pueden ser impertinentes, probablemente. Las reuniones podrían no haberse producido, pero en derecho penal uno tiene que encontrar el acto, la acción u omisión del imputado
tendiente a hacer aquello que la ley prohíbe. En su interpretación, entonces, ¿la señora Nadine Heredia pecó de impertinente? Yo no lo sé. En todo Por caso, lo que me acaba de decir usted mismo. lo que digo es sería una que impertinencia si la ella reunión con Barata... Porque a razón de que una primera dama asiste, le digo, a una reunión técnica, y a razón de que Jorge Barata la menciona como la persona que hacía seguimiento de los avances y cómo estos se solucionaban cuando ella intervenía. No, Barata nunca dice eso. Barata nunca dice que ella hacía un seguimiento. Barata dice es que... Ellos hacían el seguimiento y cuando surgía alguna preocupación sabían que ella estaba al tanto. Barata dice que se mucho reunía más con que los su ministros esposo. porque es natural. Proyectos de esta envergadura... Que ellos se reúnan con los ministros, vaya y pase, pero la señora Heredia... Barata menciona una reunión con Nadine, pero de nuevo en los términos que antes hemos señalado. ¿En cuáles? Reuniones ¿Con su esposo? en los que... No, aparentemente con ella y con algún otro asesor. Entonces sí hubo reuniones donde no estuvo el presidente, más sí en la la primera versión dama. Barata, en la versión Barata. Pero ¿qué dice Barata? Dice que esa reunión fue para contarle problemas que venía teniendo, pero él dice enseguida que no sabe si le resolvieron, si algunas cosas se resolvieron por gestión de ella. Pero lo que no dice, y eso es importante, es que de esas reuniones se hayan derivado compromisos, obligaciones o resultados en favor del proceso de licitación, que eso es lo que se investiga. Entonces, De acuerdo, ese es el doctor tema Pedraza. central. Sí, de acuerdo. Y el término es el que nos hizo llamarlo para consultarle, el tema de la tipificación legal. Pero claro, en la práctica, como le digo, esto nos remite a este asunto del financiamiento de campañas, que no es un delito, pero que sin embargo no es una práctica correcta en el ejercicio del poder. Absolutamente de acuerdo. No es una absolutamente de práctica acuerdo. correcta ver a una primera dama hablando con inversionistas Haciendo que notar además hicieron aportes a su partido político, siendo ella dirigente del Que partido ellos han Luego. negado y haciendo notar que... Porque, ojo, cuando que ella el era primera aporte de dama, ella Odebrecht- era cabeza de la agrupación que el política. aporte de Odebrecht fue a pedido del PT, aparentemente, no por no. iniciativa de Odebrecht. ¿verdad? Correcto, pero igual el dinero llegó vía Odebrecht con Barata, que dice llevó los 3 millones de dólares. Y luego la presidenta de ese partido, en su calidad de esposa del presidente, está en una reunión con ellos y con ministros de Estado. Materia de investigación en lavado, De para acuerdo. ver si eso es penal o no. De acuerdo. Y pensamos que de hecho no es penal. Ustedes No tiene consideran que no connotación es un ilícito. Le agradezco su presencia, A usted, doctor María. Pedraza, por estar aquí, Buenas siempre atendiendo a nuestras invitaciones. Aquí están los documentos, los vamos a continuar revisando para ver mayores detalles. Con ustedes vamos a una pausa, pero vamos a regresar con la ministra de la Producción, la doctora Rocío Barrios, ministra de la Producción, contra quien se ha pedido 9 años de cárcel. Ella ha emitido, o el ministerio a su cargo ha emitido un comunicado aclarando, pero aquí finalmente está el documento fiscal y vamos a conversar con ella al respecto para conocer cuáles son sus descargos.
Ministra de la Producción se encuentra aquí con nosotros. Rocío Barrios ha sido incluida en una investigación del fiscal anticorrupción Edwin Manrique Durán. La ha acusado ya formalmente por el delito de peculado doloso por presuntamente apropiarse de dinero público en su calidad de directora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la PCM en el año 2014. De acuerdo a la investigación que hemos hecho por cuenta propia, Rocío Barrios tiene una larga presencia en el aparato estatal. Usted ingresa como funcionaria pública, entiendo, durante el segundo gobierno de Alan García, cuando la señora Zavala estaba en justicia. Bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Mávila. Gracias por la invitación que me permite clarificar algunas cosas. No, yo soy funcionaria pública hace casi 23 años y yo ingreso desde practicante justamente en el Ministerio Público y luego migro en el año 2000 al Congreso de la República y en el año 2001 al Ministerio de Economía, donde era asesora de la Secretaría General de la Alta Dirección. Y ya después, en el año 2006, si mal no recuerdo, es que ingreso ya como funcionaria propiamente a ocupar cargos directivos efectivamente en el gobierno del señor García. Y de ahí hasta la fecha, ¿no? Aquí está el requerimiento de acusación donde a usted se le imputa esto de haber cobrado una cantidad de dinero. A ver, lo teníamos mucho más claro en el screenshot, pero acá tengo el documento completito. Vamos a la parte concluyente para poder hablar de montos. Dice, ¿no? La encuentro aquí. Rocío ya, peculado doloso por apropiación previsto. Esto por haber simulado contratos, entiendo, para ofrecer servicios que finalmente no se prestaron para el mantenimiento de vehículos de la presidencia del Consejo de Ministros a una empresa. ¿Es correcto? ¿Estos servicios usted los contrató, no los contrató? ¿Quién en cualquier caso lo hizo? ¿Cómo transcurrió la historia? Completamente incorrecto y rechazo las imputaciones del Ministerio Público por los siguientes motivos. Primero que nada, yo ingreso como jefa de la administración de la Presidencia del Consejo de Ministros el 7 de noviembre del 2014 y permanezco en el cargo durante 4 meses. ¿Okay? Cuando yo llego en noviembre a la PCM, lo primero que empiezo a recibir es una serie de cartas notariales, no solo del servicio de transportes, del servicio de internet, del servicio de telefonía móvil, porque todos tenían un problema de adeudos del año, ¿ok? En esas semanas, más o menos, entra un requerimiento de estas empresas, señalando que se le adeudaba producto de una serie de mantenimientos y servicios que se habían hecho a la flota vehicular de la PCM. Estos servicios, Mávila, se hicieron de julio a septiembre en un caso y en el otro caso de septiembre a octubre. Es decir, ¿de los años? Del año 2014. Es decir, cuando yo no era directora de la administración. Usted entra en noviembre. 7 de noviembre del 2014. La designa Ana Jara. Ana Jara me designa, efectivamente. Y estos servicios son servicios acumulados de meses anteriores. Entonces, lo primero que yo hago es consultar y digo, ¿y por qué no se canceló los servicios? Porque la correcta administración pública implica que cuando yo necesito un servicio para el Estado, tengo que gestionar una orden de servicio o un contrato para poder efectivamente dar la conformidad posteriormente y el pago. Entonces lo que se me dice es, doctora, lo que pasa es que no teníamos presupuesto asignado en las partidas, ¿no? Y por lo tanto tenemos que pagar este tema. Lo que se hace en ese momento es derivar a las áreas competentes y áreas usuarias, en este caso el área de logística o de asuntos administrativos, como se conoce en la PCM, para que corrobore la información del requerimiento formal notarial de las empresas que señalaban que se les tenía deudos. ¿Quién podía, por ejemplo, ver si las empresas efectivamente habían prestado los servicios que estaban reclamando el pago? Dos áreas puntualmente. Dos áreas. ¿Y estamos hablando de qué empresas concretamente? Es la empresa Andrea Sac y Torres para Luna estos casos puntuales. Así es. Entonces, son dos áreas las que tienen que opinar. Primero, el área de la división de transportes, ¿no? Porque es quien tiene la inmediatez con los vehículos y que es quien dispone de los vehículos. Y lo segundo es el área de asuntos administrativos, como en otras entidades públicas se conoce el área de logística. Posteriormente a eso, yo recibo informes, y los tengo acá, porque te los he traído, ¿no? Todos los informes, y te voy a dejar una carpeta, de ambas áreas, donde recomiendan que se reconozca el adeudo pendiente toda vez que se habían prestado una cantidad de servicios. Y hay un cuadro detallado, por eso me llama mucho la atención la denuncia del fiscal. Claro, aquí lo tengo también. Donde señala, Mónica, los cuadros con fecha
el tipo de servicio que se hizo y a qué vehículo. Sí. Y esto es firmado por el área de asuntos administrativos, así como también por el área de transporte. ¿Nos puede ayudar alguna de las cámaras, por favor, para ver el detalle? Porque es importante, esto está consignado en el documento fiscal, A ver. que también es un documento voluminoso, de lectura técnica y difícil. Aquí está la lista que nos está mostrando la Te la acerco ministra. más allá que te deje Sí, el no, informe no luego, se preocupe, por que tengo favor. una copia, solo quiero ubicar el número de página, porque aquí está pendiente con casa importadora Andrea Sac, ¿no? Y ahí están los vehículos, marca, modelo. Y la ¿no? fecha, me La gustaría. fecha en que el servicio es prestado, 24 de julio de 2014. ¿Usted qué hacía en el 24 de julio de 2014? Yo el 24 de ¿En qué julio de puesto 2014, si mal no recuerdo, estaba en el Ministerio de Trabajo. estaba? No PCM. No PCM, yo entré No el 7 de directamente, noviembre. dice placa de la unidad, deuda pendiente, en el caso de este carro nada más, 4.890, dice razón social, casa importadora tal, informe, fecha al respecto, dice, ok, 17 de septiembre, en efecto. Y así tenemos toda la documentación. Entonces, se recibe eso y frente a eso existe una recomendación del área administrativa que señala que tenemos que reconocer el adeudo. ¿Por qué? Porque en el Estado tenemos una figura legal que se llama el enriquecimiento sin causa, que está basado en el Código Civil. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, de una u otra manera, o quien se ha provisto de un servicio, tiene que pagarlo. No puede enriquecerse a costa o a detrimento de un tercero. Entonces, eso implica sacar una resolución directoral para la cual la administración tiene que firmarla, pero obviamente contando con los informes de la conformidad del servicio, de los servicios que se han prestado y del área legal de asuntos administrativos, que son los informes con los que tenemos. ¿Ok? Y es así que se saca la resolución directoral. Me llama la atención, yo no he sido notificada de esa resolución. ¿De esta? No, yo me he enterado por los medios. O sea, ni siquiera lo tenía en mi mapa. Ahora, la Mayra. pregunta a propósito de eso, y hacemos un paréntesis, es, sin embargo, ¿usted conocía de esta investigación? A ver, yo te comento. ¿Cuándo ha sido nombrada ministra? Cuando yo ingreso al Estado, perdón, a mí me notifican esta denuncia, que era una denuncia preliminar, es decir, una investigación preliminar, si mal no recuerdo es en el año 2016. O sea, hace más de 3 años me llaman a dar una declaración por el delito de omisión de deberes funcionales, que es el delito que se me consignaba. Esa es la única vez en mi vida que me han notificado y que yo he ido a prestar declaración. Omisión de deberes funcionales. Deberes funcionales. Por no haber supervisado adecuadamente, Pero supuestamente. conocía usted ya entonces, de acuerdo a este primer requerimiento, que había ocurrido algo incorrecto. Que se había un señalaba que dinero- había algo incorrecto. Claro, que habían Exacto. salido, acá tengo el monto, 177.279 soles finalmente de la Así caja es. del Estado para pagar estos servicios que no se prestaron. Es lo que se señala, pero Sí. de acuerdo a los informes, sí está determinado que se prestaron, Mavi. Entonces, ¿de dónde salía esto de la ver. omisión y por qué el fiscal Porque el abrió la fiscal le investigación? atribuye en un determinado momento y dice omisión de asistencia funcional porque en algún momento la auditoría señala y para ellos decían, oiga, a mí, en verdad, si bien es cierto, yo tengo la conformidad de servicio del área de transportes, Sí. considero que no se hicieron las órdenes de servicio en su momento. ¿Por qué no se hicieron las órdenes de servicio en su momento? ¿No? Ahora, obviamente, lo curioso es que en esta investigación no se incluye a la gestión que en realidad originó esta contingencia. No está incluida en ninguna parte de la ¿Cuál es? investigación, que es la anterior administradora. O sea, no está incluida. O sea, sacaron Señora servicios del Katusca, Estado. creo que era. ¿Perdón? Katusca, pues. Así es, Katusca Tapia. Mandaron los vehículos del Estado a talleres sin ninguna orden de servicio por meses, Mávila. Por meses. ¿Esto por disposición de su antecesora en el cargo? Exacto, por la disposición de la antecesora. Y el argumento de que no se pagó es porque no tenían dinero. Yo recibo la contingencia, es más, hay un punto que me parece importante recalcar. Yo ingreso el 7 de noviembre y a mí no se me hace entrega de cargo, sino hasta un mes después con requerimiento notarial y de la Contraloría. ¿Por qué? Porque la señora desapareció. Se fue y no me dejó ni un solo documento. Pero ella no está comprendida en este expediente. No, ni en este, ni en el que se hizo a nivel del órgano de control. Curioso, ¿no? Órgano de control del propio... Del propio PCM. PCM, de Del la propio propia PCM. Porque además entiendo hay una auditoría de cumplimiento. Es esa, Es el propio esa. de PCM, así es. Pero quiero ir más allá. Lo otro que me llama la atención es que posteriormente, ahora me entero que ha mutado el delito ya no por omisión de asistencia funcional, sino ha peculado. ¿No la ¿Qué es lo que volvieron dice? a llamar No, más de no, la Fiscalía? No, hasta el día de hoy. Y en ese momento cuando terminó
el fiscal, no sé, archivaba el caso, le dijo que la volvería a convocar. Me dijeron que les quedaba claro el tema porque el problema es que ellos, a ver, ¿qué es lo que pasa en materia penal? En materia penal ellos dicen, claro, no existe la orden y por lo tanto no debió enviarse los vehículos. Ajá. Okay, sin embargo, se los envió. enviaron. Entonces lo que se les explicó en su momento, por lo menos cuando yo fui, es, señor, cuando pasa esto en el Estado, existe una figura legal reconocida por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones que permite reconocer una deuda siempre y cuando se den ciertas causales, ¿no? Que se haya corroborado el servicio, que exista conformidad de pago, que exista presupuesto y que el área usuaria efectivamente emite el informe. Ahí el Estado tiene que reconocer, porque es parte de la correcta administración. Pero, te dice así, no solamente reconoces, sino tienes que ordenar el deslinde de responsabilidad. Es decir, en la misma resolución tú ordenas que se investigue administrativamente para sancionar a los responsables que generaron esa contingencia al Estado. Y de encontrarse responsabilidad administrativa, también es responsabilidad civil, porque obviamente hay un pago de por medio. ¿Ok? Y eso es lo que yo hago en la resolución. En el artículo 4 de la ¿Ordena resolución, usted el pago? Ordeno, claro, porque es lo que corresponde. El área usuaria me dice, señora, hay un pago que no se ha efectuado. ¿Y ese dinero a dónde fue físicamente? Ese ¿A dinero estas empresas? se traslada a las empresas. Y agradezco la pregunta porque me permite precisar algo. ¿Qué es lo que dice el delito de peculado? El delito de peculado, primero, es un delito doloso, ¿ok? Es decir, que el agente tiene que tener conciencia y voluntad de que está transgrediendo una norma, primero. Segundo, dice, aquel funcionario que se apropia, es decir, para sí mismo, de los caudales que le dieron en administración o que los utiliza para sí o para un tercero. En ¿Ok? este caso usted lo habría utilizado En este para caso, estos terceros. a ver, en este caso yo no usé, el acto de usar es disponer, yo no usé el dinero ni lo dispuse. Que lo utilizo, tampoco lo utilicé. Utilizarlo para un tercero, para que haya el dolo, tendría que haber una conexión lógica y objetiva entre mi persona y las empresas que se beneficiaron. Mávila, yo llegué en noviembre, estos servicios se dieron de julio a octubre. ¿Usted diría entonces que está cargando un muerto ajeno? Más que cargando un muerto ajeno, lo que estoy haciendo es cargando una tipificación de un delito que no es delito, es un tema administrativo y que sí se tiene que llegar a determinar, pero a quienes originaron el tema. Pero, ¿y no lo pudo hacer en ese momento cuando se conoció este resultado de la auditoría? Por eso, cuando se reconoce el resultado de la auditoría, yo ya no estaba en funciones. Entonces la auditoría ratifica y dice, oiga, investíguese, ¿no? Y obviamente, como en toda auditoría, comprenden a todos los funcionarios que hemos pasado por la cadena, los que visamos, los que firmamos, como es correcto, porque se nos tiene que investigar. Está bien que se nos investigue, eso es correcto. Pero lo curioso es que cuando va al tema penal, no incluyen a las personas que contrataron la contingencia. Es más, yo hoy veo las noticias y todos señalan como que si estos gastos se originaron en la gestión de Rocío Barrios. Absolutamente no. Yo no originé esa contingencia. Yo no mandé vehículos sin órdenes de servicio. Nunca. Tengo 23 años en el Estado. Sé cómo funciona. Lo que hice es solucionar la contingencia y dispuse la investigación dentro de la PCM como corresponde para que determinen quiénes fueron los responsables de ese tema. Pero no llegó a conocer el resultado. No llegué a conocer el resultado porque eso lo maneja el área... ¿Se fue a INACAL? Yo me fui a INACAL, efectivamente, y eso lo maneja el área de la PCM. Hay un comité técnico disciplinario de procesos disciplinarios en toda entidad, que son los que tienen que llevar a cabo el proceso. Entonces, acá hay una tipificación errónea del delito, primero, pero más allá de eso, que hay una tipificación errónea del delito, o sea, hay una investigación sumamente frágil, porque el fiscal, como usted bien señala que no hay informes, que no hay órdenes. Obvio, un reconocimiento de pago o un enriquecimiento sin causa obedece a que no existen órdenes de pago previamente. Es por eso que se aplica ese artículo que está reconocido en sendas decisiones del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones. A ver, volvamos por un momento a la información o no que usted le alcanza a quien la convoca para este cargo que está ocupando ahora, porque se dice que está pasando con los filtros del gobierno, en el gabinete, se está convocando a ministros y todos los ministros tienen investigaciones abiertas. Entiendo que a usted, me dice, la citan en el 2016. Claro, en la Fiscalía. 2016, Así correcto. Entonces, a usted, y luego en marzo de 2018, la Fiscalía formaliza la investigación. Así es. ¿La notifican de esto?
Nos llega una notificación, entiendo, a través de mi abogado, porque Ya. eso no lo manejo yo, lo maneja el abogado. Bueno, pero el abogado le cuenta. Así es. Usted sabía que estaba formalizada la Que investigación. había una investigación en curso Ya. respecto Y a esto se lo comentó. Cuando a mí me convoca el presidente Vizcarra, y en ese momento me convoca él con el ministro, con el premier Salvador del Solar, Sí. ellos me preguntan qué contingencias tenía. Entonces, lo que yo le menciono en ese momento, entre otros temas, le menciono y le digo, señor presidente, yo tengo una investigación por un tema del órgano de control, pero en verdad son temas que no tienen mayor asidero legal. Porque ni siquiera, y es por eso que cuando uno pasa el filtro, uno no sale con antecedentes ni nada, porque son efectivamente investigaciones preliminares, que no son consideradas una denuncia formalmente todavía. Claro, pero usted ahora nos ha dicho que se enteró por la prensa. Me entero por la prensa de los resultados, obvio, porque en verdad para mí ese tema del 2018 no tenía ningún asidero, era una investigación que ya incluso yo había declarado y no había ningún indicio de delito. Entonces, informo eso y ok, y yo he continuado mi accionar como toda la vida en mi accionar público. En 23 años he manejado presupuestos mayores que el de PCM, muchos mayores. Y no he tenido ninguna investigación y ningún problema. Acá hay también alguna otra información sobre la que quería consultarle, el tema de OAS y el centro de convenciones. Le agradezco la pregunta. Y le hago la pregunta, claro, porque no, acá hay una nota del año 2019 publicada en el diario El Comercio, dice: en el periodo en el que se firme el convenio específico del contrato OAS, la directora nacional del proyecto para el centro de convenciones es Rocío Barrios Alvarado, actual ministra de la Producción. Barrios era directora general del Ministerio de Vivienda, como tal tenía la responsabilidad administrativa y custodia y suministro de información que dicha dirección tenía a su cargo. Y finalmente aquí se habla de un favorecimiento de OAS sobre el comité. Este se refiere a uno creado con la firma del exministro Cornejo para que se encargara de las especificaciones técnicas y coordinación de la OIM. Y bueno, sabemos que, de acuerdo al testimonio que ha ofrecido algún exfuncionario de OAS, el señor Piñeiro, si no me equivoco, ellos pudieron tener acceso a la información sobre las bases del centro de convenciones con 4 meses de anticipación. Y esto se le atribuiría a usted. No, eso no es real. Y le agradezco la pregunta porque me permite clarificar. De hecho, yo al Comercio le di una entrevista mucho más amplia y es por eso que el Comercio sacó una nota y hace una precisión donde que yo no tuve nada que ver. Al final, cuando dice que usted no es investigada por el caso Lavallato. Es que no solamente no fui investigada. A ver, le comento. A ver. Yo ingreso como jefa de administración del Ministerio de Vivienda en su momento y cuando yo llego ya se había dado el proceso de selección del órgano internacional que iba a llevar adelante el proceso de contratación de la empresa que construya el centro de convenciones. Entonces yo llego y quien había sido seleccionado por mi antecesor, por un equipo que me sucedió antes en el cargo, se había seleccionado a OIM, ¿ok? Se había firmado ya incluso el convenio marco. Y lo que quedaba, la Oficina Internacional para las Migraciones. Así es. OIM. Y lo que quedaba pendiente era el convenio específico. Es en ese preciso momento donde yo llego. Entonces, cuando yo llego, me muestran un convenio específico, pero era un convenio específico que no reunía, desde mi punto de vista, las condiciones necesarias que teníamos que tener como Estado para defendernos frente a cualquier problema posterior. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente cada vez que había una contratación con organismos internacionales, uno de los grandes problemas que tenemos son los procesos investigatorios posteriores. ¿Por qué? Porque bajo el tema de del respaldo diplomático que tienen, es muy difícil tener la documentación y el sustento debido para una investigación posterior. Cuando empezamos a ver el convenio, yo solicito, Mávila, por escrito, que necesitamos una cierta cantidad de cláusulas que me permitan a mí, primero, que OIM mensualmente me remita toda la documentación de todos los procesos que inicie en el marco del Centro de Convenciones, para efectos de que yo los remita a la Contraloría. Es por eso que hoy tenemos la información de OAS, es por eso que hoy tenemos la información de todo el proceso. Entonces, en algún momento no quisieron firmar. Dije, bueno, si no firman, yo como directora no firmo. Otra de las cosas que pedí es la participación de un vedor al momento que se haga la selección del proceso de contratación de la empresa que quede finalmente seleccionada. Hecho que también hay acta donde yo misma solicito por escrito que venga la auditoría y que participe, y participa. ¿Ok? Y una serie de cláusulas adicionales. Finalmente, se conforma sale una resolución ministerial en ese momento, donde se dice que la directora nacional de administración, que asume la dirección nacional del proyecto, tiene la función de la custodia
y la administración del acervo documentario, expresamente, y te lo puedo hacer llegar. Y se conforma un comité presidido por el viceministro de Vivienda en ese entonces, que era el señor Vidal, con 3 funcionarios de las áreas técnicas que veían la construcción del centro de convenciones. Y expresamente en ese documento y en ese comité que se conforma se dice que las funciones de este comité son preparar bases, aprobar ampliaciones y absolutamente todo lo que tenía que ver con el proceso. ¿Cuál era su función? Custodia y administración de todo el acervo documentario. Y lo tengo expresamente. Y así continúa el proceso. Algo así como la persona que tenía que recolectar todos los documentos para trasladarlos a la Contraloría en su momento. Para trasladarlos a la Contraloría. Sí, en su momento. Porque ¿Usted no firmaba ningún tipo de desembolso, base, condición, de hecho, contrato? no firmé absolutamente nada porque no era mi competencia. Quien manejaba los términos de referencia, quien manejaba las bases, era este comité. Y le puedo hacer llegar los documentos. Pasa el tiempo y en ese preciso momento llega el momento de la selección de qué constructora iba a asumir Centro de Convenciones. Entonces, lo que yo hago es comunico a la auditoría y pido que vayan veedores de la auditoría al proceso en el que yo no participo. Y la auditoría fue y levanta un acta y solicita que se respeten, y tengo documentos, los principios administrativos que rigen las normas de contrataciones peruanas, que se tengan presentes también para ese proceso. A las semanas de eso, yo salgo del ministerio y migro a otro ministerio, ¿ok? ¿Por qué le hago esta precisión? Porque luego se conformó la Comisión Bartra, a quien yo no conozco, y como por obvias razones tampoco soy santo de devoción, no hay ningún acercamiento de ningún tipo. Y ellos nos comprenden a 70 funcionarios en diferentes investigaciones. Y en la de Centro de Convenciones estoy yo con el director alterno. De los 70 funcionarios que investigó la Comisión Bartra Mávila, solo hay 2 que fuimos archivados, porque no nos encontraron responsabilidad. Quien habla y mi director alterno. Justamente se tienen para investigar, y que cambiamos los artículos de este convenio específico que permitieron hoy en día tener luces para la investigación. De acuerdo. Y es esa comisión la que me archiva. De acuerdo. Quizás su único pecado, usted diría, ha sido esto de no hacer una declaración expresa de esta investigación. No, en el caso de esa investigación yo siempre le he mencionado, pero de hecho no la pública. puso en su declaración de... Porque la Comisión Bartra no es una investigación formal. No. Hablo ahora de lo último, la declaración jurada de intereses que el presidente ha dicho justamente va a servir para que sea transparente al asumir el cargo que ostenta en este momento. Digamos, ¿debió esto estar consignado en su declaración jurada de intereses? No sé si debió estar consignado, quizás sí, por un tema de transparencia absoluta. Le soy honesta, yo no lo tenía ni siquiera mapeado, porque no es una denuncia formal. Hoy recién es una denuncia formal a raíz de esta acusación. Ya se considera una denuncia formal. Pero la omisión sí era una denuncia. No, tampoco, era preliminar. Era investigación preliminar, sí. Pero cuando se formaliza la investigación en recién marzo ahora se está del formalizando. 2018. A ver, ¿cómo funciona en materia penal? Lo que se apertura es una investigación preliminar. Con la acusación, lo de marzo de 2018 también sigue es una investigación preliminar, claro. Lo que se llama como acusación formal ahora es lo que en el anterior Código de Procedimientos Penales se conocía como formalización de denuncia, recién en este momento. Hoy se llama acusación, ¿no? Entonces, en este momento sí tengo obligatoriedad de declarar porque es una formalización de denuncia, ¿no? Pero más allá de eso, Mávila, yo tengo 23 años en el Estado y he manejado muchos recursos, desde el Ministerio de Vivienda, Trabajo, en diferentes sectores del sector público. Y yo quisiera que me prueben si es que tengo un solo sol del Estado que no haya sido producto de mi trabajo. O sea, eso lo rechazo contundentemente. No ha habido ninguna desviación de ningún sol, y por eso directamente te puedo mirar y te puedo decir, en mis manos no ha pasado ni un solo sol que no sea producto de mi ¿Tiene trabajo. la impresión de que, no sé, hay una animadversión en la Fiscalía? ¿Es usted entonces? Yo no creo que haya una animadversión, yo creo que hay en parte desconocimiento de la norma de contrataciones o los procedimientos internos de reconocimiento, porque la atribución fiscal, la imputación fiscal es que no existían órdenes para el pago. Obvio, la figura del enriquecimiento sin causa se da cuando no hay órdenes para el pago. Entonces, yo lo que creo que hay un desconocimiento, no que haya una animadversión, no lo creo. Sin embargo, como cualquier ciudadano, obviamente voy a ejercer mi derecho a defensa como corresponde. Bien, ¿eso significa tomar una licencia del Estado en este momento para abocarse a su defensa? A ver, yo le comento, mi defensa la lleva un abogado, como corresponde. ¿Y qué le ha dicho Pero el como presidente? corresponde, yo personalmente, yo he estado en Iquitos hoy en la mañana. Y cuando me he enterado de las noticias, porque me he enterado casi plan de mediodía, 1 de la tarde, yo lo primero que he hecho es, primero comunicarme, llamé al Premier. Entonces, para mencionarle que estaba presentándole mis descargos también,
y que como correspondía ponía mi cargo a disposición, porque es lo que corresponde, creo yo. Más allá que se tenga entendido que los ministros tenemos nuestro cargo a disposición las 24 horas del día. Corresponde que uno expresamente lo diga, y lo hice hoy día. Y luego de eso, el premier me dijo que no me preocupe, que le alcancen los descargos, ¿no? Y que por favor esté tranquila y que haga las aclaraciones que tenga que hacer, ¿no? Entonces le dije qué es lo que iba a hacer. Acto seguido, el presidente estaba en reuniones, pero sí le escribí. Entonces le mandé un chat al presidente, señalándole, señor presidente, estoy presentando mis descargos como corresponde, le estoy haciendo llegar la información como corresponde, pero también quiero recalcarle una vez más que mi cargo está a disposición para lo que usted considere pertinente porque es lo que corresponde, ¿no? Y obviamente creo que eso es lo correcto y lo lógico. Yo soy una funcionaria pública de carrera y seguiré en el Estado trabajando porque es mi vocación, independientemente del cargo que ocupe. O sea, eso no está en cuestión. Pero sí agradezco la invitación porque me permite clarificar cosas que se están mal informando. ¿No hay no siente usted que haya, algún tipo de animadversión, me dijo en la fiscalía, pero sospecha que los ataques podrían venir de algún otro lado? A ver. Le digo esto por lo acontecido con IMARPE y con toda esta presión que se dice se está ejerciendo contra funcionarios del instituto para autoinculparse de una filtración de información, que claro, que es otra cosa, pero que finalmente está dentro del ámbito que usted maneja. Yo no creo en las casualidades, nunca he creído en las casualidades, creo en las causalidades. Yo lo único que estoy haciendo, como he hecho en todas las instituciones donde he estado, es iniciar las acciones legales cuando tengo conocimiento de un hecho que podría ser o riesgoso o delictivo. ¿Es cierto que hay funcionarios de IMARPE que se están autoinculpando bajo presión? No, yo no ejercí ninguna presión, para nada. No digo por usted, digo de otros lados que venga la presión. Espero que no, pero lo que sí he hecho como corresponde, primero hemos pasado a un modelo de dedocracia, de meritocracia, y que creo que nadie debería escandalizarse por eso, me llama mucho la atención. Sí, yo ya lo segundo, que me impriman justamente he visto esa una nota campaña de spots publicitarios que me llama la atención que salgan justo ahora y por qué no salieron hace 2 años o hace 5 meses o hace 4 meses, ¿no? Sino justo salen en el momento en que hacemos el cambio a la meritocracia. Lo tercero es que también hay una serie de spots publicitarios, en verdad que me imagino que tienen alguna orientación, ¿no? Entonces yo no creo en la casualidad, sin embargo, como corresponde y como debe ser, me someto a todas las investigaciones, ¿no? De acuerdo. Que creo que es lo correcto. Bien, le agradezco su presencia en el programa, ministra, y vamos a estar pendientes, evidentemente, de la evolución del proceso. Le agradezco y le haré llegar toda la documentación como corresponde.